Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Ya continuamos con el libro Los Fundamentos del Leninismo, por la parte, el 2.2, que es el método, y continuamos. He dicho más arriba que entre Marx y Engels, de un lado, y Lenin de otro, media todo un periodo de predominio del oportunismo de la Segunda Internacional. En gracia a la exactitud, debo añadir que al decir esto no me refiero a un predominio formal del oportunismo, sino solamente a su predominio efectivo. Formalmente, al frente de la Segunda Internacional estaban los marxistas fieles, los ortodoxos, Kautsky y otros. Sin embargo, en realidad, la labor fundamental de la Segunda Internacional seguía la línea del oportunismo. Los oportunistas, por su mismo espíritu de adaptación y su naturaleza pequeño burguesa, se adaptan a la burguesía. A su vez, los ortodoxos se adaptaban a los oportunistas, en gracia al mantenimiento de la unidad, con ellos en gracia a la paz dentro del partido. El resultado de esto era el predominio del oportunismo, pues entre la política de la burguesía y la de los ortodoxos se forjaba una cadena cerrada. Fue este un periodo de desarrollo relativamente pacífico del capitalismo, el periodo de anteguerra, por decirlo así, en que las contradicciones catastróficas del imperialismo no se revelaban aún con plena evidencia, en que las huelgas económicas de los obreros y los sindicatos se desenvolvían más o menos normalmente, en que se obtenían triunfos vertiginosos en la lucha electoral y en la actuación de las fracciones parlamentarias, en que las formas legales de lucha se ponían por las nubes y se creía matar al capitalismo con la legalidad. En una palabra, un periodo en que los partidos de la Segunda Internacional se enmohecían y no se quería pensar seriamente en la revolución, en la dictadura del proletariado, en la educación revolucionaria de las masas. En vez de una teoría revolucionaria completa, tesis teóricas contradictorias y fragmentos de teorías, apartados de la lucha revolucionaria viva de las masas y convertidos en dogmas caducos. Para guardar las apariencias, se recordaba, naturalmente, la teoría de Marx, pero era con el fin de despojarla de su espíritu revolucionario vivo. En vez de una política revolucionaria, un filisteísmo flácido y una politiquería de temperancia, diplomacia parlamentaria y combinaciones parlamentarias. Para guardar las apariencias se adoptaban naturalmente acuerdos y consignas revolucionarios, pero con el único fin de archivarlos. En vez de educar al partido y de enseñarle una táctica revolucionaria acertada a base de sus propios errores, se esquivaban cuidadosamente los problemas espinosos, se los disimulaba y se los encubría. Para guardar las apariencias no se negaba naturalmente a hablar a veces de estos problemas punzantes, pero era con el fin de terminar el asunto con una resolución elástica cualquiera. Aquí cuáles eran la fisionomía de la Segunda Internacional, sus métodos de trabajo, sus armas. Entre tanto, se acercaba un nuevo periodo de guerras, de guerras imperialistas y de luchas revolucionarias del proletariado. Los antiguos métodos de lucha resultaban evidentemente ineficaces o impotentes ante la nueva omnipotencia del capital financiero. Era necesario revisar toda la labor de la Segunda Internacional, todos sus métodos de trabajo, acabando con el filisteísmo, la estrechez mental, la politiquería, el espíritu de renegación, el socialchauvinismo y el socialpacifismo. Era necesario revisar todo el arsenal de la Segunda Internacional, extirpar lo rumboso y caduco, forjar nuevos tipos de armas. Sin esta labor previa, no había que pensar en lanzarse a la guerra contra el capitalismo. Sin esto, el proletariado corría el riesgo de encontrarse mal armado o incluso totalmente desarmado frente a las nuevas batallas revolucionarias. Correspondió al leninismo el honor de llevar a cabo esta revisión general y esta limpieza general de los establos de augías de la Segunda Internacional. Tales fueron las circunstancias en que nació y se forjó el método del leninismo. ¿En qué estriban las exigencias de este método? Primero, en la revisión de los dogmas teóricos de la Segunda Internacional bajo el fuego de la lucha revolucionaria de las masas.
bajo el fuego de la práctica viva. Es decir, en restablecer la unidad rota entre la teoría y la práctica, en liquidar el divorcio existente entre ellas, pues sólo así se puede crear un partido verdaderamente proletario, pertrechando con una teoría revolucionaria. Segundo, en la revisión de la política de los partidos del asunto internacional, no atendiendo a sus consignas y a sus resoluciones, a las que no se puede dar ningún crédito, sino a sus hechos, a sus actos, pues solo así se puede conquistar y merecer la confianza de las masas proletarias. Tercero, en la reorganización de toda la labor del partido sobre una base revolucionaria nueva, en el sentido de educar y preparar a las masas para la lucha revolucionaria, pues solo así se puede preparar a las masas para la revolución proletaria. Cuarto, en la autocrítica de los partidos proletarios, en su instrucción y educación sobre la base de sus errores. Solo así se puede formar los verdaderos cuadros y los verdaderos dirigentes del partido. Tales son los fundamentos y la esencia del método del leninismo. ¿Cómo se ha aplicado este método en la práctica? Los oportunistas de la Asunto Internacional procesan una serie de dogmas teóricos y los repiten siempre como una eterna cantinela. He aquí algunos de ellos. Primer dogma. Sobre las condiciones de toma del poder por el proletariado. Los oportunistas afirman que el proletariado no puede ni debe tomar el poder, si no constituye la mayoría dentro del país. No se aduce ninguna prueba, pues no es posible justificar, ni teórica ni prácticamente, esta absurda tesis. Admitamos que así sea, contesta Lenin a los señores de la Asunto Internacional. Pero si se produce una situación histórica, guerra, crisis agraria, etc., en la cual el proletariado formando la minoría de la población, tiene la posibilidad de agrupar en torno suyo a la inmensa mayoría de las masas trabajadoras. ¿Por qué no de tomar el poder? ¿Por qué el proletariado no de aprovechar una situación internacional e interna, interior, favorable para romper el frente del capital y acelerar el desenlace en general? ¿Acaso no dijo ya Marx en la década del 50 del siglo pasado que la revolución proletaria en Alemania podría marchar magníficamente si fuese posible apoyarla por medio de una segunda edición, por decirlo así, de la guerra campesina? ¿No sabe acaso todo el mundo que en Alemania no había en aquel entonces relativamente menos proletarios que, por ejemplo, en Rusia en 1917? ¿Acaso la experiencia de la revolución proletaria rusa no ha puesto de manifiesto que este dogma favorito de los héroes de la Segunda Internacional, que los héroes favoritos de la Segunda Internacional, no tiene la menor significación vital para el proletariado? ¿Acaso no es evidente que la experiencia de la lucha revolucionaria de las masas echa por tierra y liquida este dogma caduco? Segundo dogma. El proletariado no puede mantenerse en el poder si no dispone de una cantidad suficiente de cuadros culturales y administrativos preparados, capaces de organizar la administración del país. Primero hay que preparar estos cuadros bajo las condiciones del capitalismo, y luego tomar el poder. Admitámoslo, contesta Lenin. Pero, ¿por qué no se pueden hacer las cosas de modo que lo primero sea tomar el poder, crear las condiciones favorables para el desarrollo del proletariado y luego avanzar a pasos agigantados hacia la elevación del nivel cultural de las masas trabajadoras? Hacia la preparación de numerosos cuadros de dirigentes y administradores extraídos del seno del proletariado? ¿Acaso la experiencia de Rusia no ha demostrado que bajo el poder proletario los cuadros obreros de dirigentes se forman de un modo 100 veces más rápido y mejor que bajo el poder capitalista? ¿Acaso no es evidente que la realidad de la lucha revolucionaria de las masas destruye también implacablemente este dogma teórico de los oportunistas? Tercer dogma. El método de la huelga general política es inaceptable para el proletariado, ya que es teóricamente inconsistente, véase la crítica de Engels, prácticamente peligroso, puede desorganizar la marcha habitual de la vida económica del país y puede dejar vacías las cajas de los sindicatos. Y no puede sustituir a las formas parlamentarias de lucha, que son las formas principales de lucha de la lucha de clases del proletariado. Bien, contestan los leninistas. Pero en primer lugar, Engels no criticó toda huelga general, sino un determinado tipo de huelga general, la huelga general económica de los anarquistas, preconocida por,
preconizada por estos en situaciones de la lucha política del proletariado. Es que este capítulo en concreto tiene algunos cachos que está la tinta cortado, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo. ¿Qué tiene que ver esto con el método de la huelga general política? En segundo lugar, ¿quién y dónde se ha demostrado que la forma parlamentaria sea la forma principal de lucha del proletariado? ¿Acaso la historia del movimiento revolucionario no demuestra que la lucha parlamentaria no es más que una escuela y un medio auxiliar para la organización de la lucha extraparlamentaria del proletariado? Y que bajo el régimen capitalista las cuestiones fundamentales del movimiento obrero se dirimen por la fuerza, por la lucha directa de las masas proletarias, por la huelga general, por la insurrección. En tercer lugar, ¿de dónde se ha tomado eso de la sustitución de la lucha parlamentaria por el método de la huelga general política? ¿Dónde y cuándo han intentado los partidarios de la huelga general política sustituir las formas parlamentarias de lucha por las formas extraparlamentarias? En cuarto lugar, ¿acaso la Revolución Rusa no ha demostrado que la huelga general política es la más grandiosa escuela de la revolución proletaria y un medio insustituible para movilizar y organizar a las más extensas masas del proletariado en vísperas del asalto a la fortaleza del capitalismo? ¿A qué vienen esas lamentaciones filisteas sobre la desorganización de la marcha normal de la vida económica y sobre las cajas de los sindicatos? ¿Acaso no es evidente que la experiencia de la lucha revolucionaria destruye también este dogma de los oportunistas? Y así sucesivamente. He aquí por qué Lenin decía que la teoría revolucionaria no es un dogma, y que solo se forma definitivamente en íntima relación con la práctica de un movimiento que sea realmente de masas y realmente revolucionario. El izquierdo, enfermedad infantil del comunismo. Es el libro donde saca esto Stalin, imagino. Pues la teoría debe servir a la práctica. Debe dar solución a los problemas planteados por la práctica. ¿Quiénes son los amigos del pueblo? Otro lo imagino de Lenin. Debe contrastarse sobre los datos de la práctica. Por lo que se refiere a las consignas políticas y a los acuerdos políticos de los partidos de la Segunda Internacional, basta recordar la historia de la consigna guerra a la guerra para comprender todo que hay de falso, todo lo que hay de podrido en la práctica política de estos partidos y que cubren su obra antirrevolucionaria con consignas y resoluciones revolucionarias pomposas. Todo el mundo recuerda la ostentosa manifestación hecha por la Segunda Internacional en el Congreso de Basilea, en la que se amenazaba a los imperialistas con todos los horrores de la insurrección, si se decidían a desencadenar la guerra, y en la que se lanzaba la consigna amenazadora de guerra a la guerra. Pero ¿quién nos recuerda que poco tiempo después, ante el comienzo de la misma guerra, la resolución de Basilea fue archivada, dándose a los obreros una nueva consigna, la de exterminarse mutuamente en aras de la patria capitalista? ¿Acaso no es evidente que las resoluciones y las consignas revolucionarias no tienen ningún valor si no las fortalecen en los hechos? No hay más que comparar la política leninista de transformación de la guerra imperialista en guerra civil con la política de traición de la Segunda Internacional durante la guerra para comprender toda la bajeza de los politicastros del oportunismo y toda la grandeza del método leninista. No podemos por menos reproducir aquí un pasaje tomado del libro de Lenin, La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, en el que aquel fustiga duramente la tentativa del líder de la Segunda Internacional, Kautsky, de juzgar a los partidos no por sus hechos, sino por sus consignas estampadas sobre el papel y por sus documentos. Kautsky lleva a cabo una política típicamente pequeño burguesa, filistea, imaginándose que con lanzar una consigna cambian las cosas. Toda la historia de la democracia burguesa pone al desnudo esta ilusión. Para engañar al pueblo, los demócratas burgueses han lanzado y lanzan siempre todas las consignas imaginables. El problema consiste en probar su sinceridad, en comprobar las palabras con los hechos, en no contentarse con frases idealistas o charlatanescas, sino en indagar la realidad de clase. Lenin, texto 23, página 377. La revolución proletaria y el renegado Kautsky.
Y no hablo ya del miedo de los partidos de la Segunda Internacional a la autocrítica, de su manera de ocultar sus errores, de velar los problemas espinosos, de disimular sus defectos con falsas ostentaciones de bienestar, embotando el pensamiento vivo, frenando la obra de educar revolucionariamente al partido sobre la base de sus propios errores. Manera que Lenin ridiculizó y clavó en la picota. He aquí lo que en su folleto El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, escribía Lenin acerca de la autocrítica en los partidos proletarios. La actitud de un partido político ante sus errores es una de las pruebas más importantes y más fieles de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores, poner al descubierto sus causas, analizar minuciosamente la situación que los ha engendrado y examinar atentamente los medios de corregirlos, esto es lo que caracteriza a un partido serio. En esto es en lo que consiste el cumplimiento de sus deberes. Esto es educar e instruir a la clase primero y después a las masas. Lenin, tomo 25, página 200. Otros dicen que el poner al descubierto los errores propios y el emplear la autocrítica es peligroso para el partido, pues de ello pueden aprovecharse los adversarios contra el partido proletario. Lenin no reputaba serias, sino completamente falsas. Semejantes obsecciones. He aquí lo que ya en 1904, en su folleto Un paso adelante, dos atrás, cuando nuestro partido aún era débil e insignificante, decía a propósito de esto. Observando nuestras discordias, se alegrarán malévolamente y harán muecas los adversarios del marxismo, entre paréntesis, dicho por Stalin. Procurarán, naturalmente, sacar para sus fines pasajes aislados de mi folleto, dedicados a los defectos y a las fallas de nuestro partido. Los marxistas rusos están ya lo bastante fogueados en los combates para no hacer ningún caso a estos pellizcos y proseguir a pesar de ello su labor de autocrítica y de descubrimiento implacable de sus propios defectos, que serán irremisibles e inevitablemente vencidos por el desarrollo del movimiento obrero. Lenin, texto porque ponete, 6, página 161. Tales son, en general, los rasgos característicos del método del leninismo. Lo que aporta el método de Lenin estaba ya en lo fundamental, en la teoría de Marx, que según la expresión de Marx es, por su esencia, crítica y revolucionaria. Este espíritu crítico y revolucionario es precisamente el que impregna desde el principio hasta el fin el método de Lenin. Pero sería falso creer que el método de Lenin no es más que una simple restauración de lo aportado por Marx. En realidad, el método de Lenin no se limita a restaurar, sino que además concreta y sigue desarrollando el método crítico y revolucionario de Marx, su dialéctica materialista. Bueno, gente, y con esto llega el fin del capítulo de hoy. A ver, primero perdón porque seguro que se escucha peor, etc. que los demás, eso lo tengo clarísimo porque he leído peor. También el capítulo está escrito un poco peor que el resto, pero además me suena que ese y el último son los peores escritos, en plan de que la tinta hay palabras que no se ven mucho. Pero bueno, el siguiente libro es lo del tema del otro de Stalin, que es el marxismo, la cuestión nacional y la lingüista. Creo que lo dije también en el otro vídeo, pero bueno. Ese será el siguiente libro que leeré por aquí. Bueno, que leeré por aquí. Espero que os guste y la verdad es que el siguiente capítulo lo traeré mejor también, con voz, o sea, mejor en general, porque también no quería... Porque hoy lo grabo domingo, bueno, domingo, me son exactamente las 10:26 cuando estoy acabando de grabar esto. Y si no se me iba a pasar, ya tendría que haber hecho la semana que viene, pero bueno, da igual. Pero bueno, gente, espero que os esté gustando el libro. La verdad que a mí es un libro que es necesario leer, bueno, por lo menos como yo pienso. Y bueno, que os vaya muy bien en el día y la semana que viene.